Hola estudiantes, hoy vamos a dar inicio a la terminación de la guía con una orientación y a la final de la orientación el profe les va a dejar unas preguntas. Por esa razón les había dicho que no enviaran el trabajo hasta tanto no termináramos esta parte. Entonces, la membrana celular, estamos apreciando acá, esta membrana está constituida por una bicapa de grasa. Entonces, cuando el profe les habla de bicapa, se está refiriendo a esta capa de grasa que forma la membrana que se encuentra en el exterior y en la parte interior de la célula está la otra capa de grasa. Por eso en ciencias naturales hablamos de bicapa de lípidos que conforma a la membrana, una exterior y una interior. Ella también, esta estructura de grasa le permite a la membrana estar como aislada del medio exterior. Es decir, la grasa sirve como un amortiguador. De hecho, biológicamente, entre más grasa se tenga en la piel, más se conserva el calor internamente de un cuerpo. Otra estructura que compone la membrana, estaríamos hablando de las proteínas. Las proteínas pueden ser periféricas o integrales. Integrales vendrían siendo como estas que observamos acá en el dibujo porque atraviesan la membrana de extremo a extremo. Las periféricas solo son las que se encuentran en la parte exterior de las células o las que se encuentran pegadas a las mismas proteínas pero ya en la parte exterior de la célula. Por eso se llaman periférica. Y tenemos a los carbohidratos. Los carbohidratos en ella actúan, digamos, un papel similar al que juegan los anticuerpos. Ellos lo que hacen es que cuando entran agentes extraños o están muy cerca a las células, pueden actuar como detector de este tipo de agentes extraños. Entonces, a resumidas cuentas, podemos decir que la membrana celular la constituyen tres partes, que son las proteínas, la capa de grasa y los carbohidratos. Cada uno tiene una función específica que ya a modo así general le pude ir dando la orientación. Vamos a pasar entonces qué es una difusión. Cuando usted deja caer una gota de tinta en agua y esta tinta empieza así como estoy observando en el dibujo a tratar de disolverse ella sola, estamos hablando de que ahí hay un fenómeno de difusión. Aquí a manera de ilustración ya ejemplificado, si usted observa estos pequeños círculos de un color cuando entran al líquido, empiezan a esparcirse por todo el líquido. Estamos frente a un fenómeno de difusión. Eso es lo que es difusión. Cuando acá en la difusión no hay gasto de energía porque si usted observa este líquido y al echar la gota, ella sola se esparce, no hubo necesidad de que hubiese ningún tipo de ejecución de fuerzas para que este líquido se esparciera, perdón, este colorante se esparciera por todo el líquido. Entonces estamos frente a una difusión pasiva, no hubo gasto de energía. Eso suele pasar en la célula. Más adelante, en la diapositiva que sigue, lo voy a explicar. Cuando las moléculas atraviesan la membrana sin ningún tipo de pérdida de energía para entrar, eso es una difusión simple. Cuando atraviesa la membrana o cuando puede salir de ella sin ningún tipo de obstrucción, estamos hablando de una difusión simple. Vamos a ver cómo es la ósmosis. La ósmosis es un fenómeno que ocurre cuando hay mayor concentración de sustancias y pasan de mayor concentración a menor concentración. Estamos hablando de un fenómeno llamado ósmosis.
pongo el ejemplo en la vida real. Si usted tiene un pedazo de queso salado y lo mete en agua común y corriente, al meter el queso en una molécula en agua, el queso, como está la sal en mayor proporción que el agua que tiene en el medio exterior, entonces las moléculas de sal van a trasladarse al agua. Eso es un fenómeno de ósmosis que lo podemos practicar en casa. Cuando un queso está salado y lo ubicamos en agua, la sal pasa del queso al agua. Entonces estamos frente a un fenómeno de ósmosis. Igual suele pasar en las famosas comidas que hacen en la costa que se llaman sancocho de carne salada. A la final, cuando se consume la carne no tiene tanta sal porque pasó el fenómeno de ósmosis. Como dejaron la carne por cierto periodo de tiempo en el agua, la sal que tenía la carne pasó al agua. Ahora, no creo que ninguno le vaya a echar más sal a dicho alimento porque termine, mejor dicho, nivelando. Entonces eso se llama homeostasis, cuando el nivel de sal es igual al exterior y al interior. Eh, Luego vamos a ver qué es un transporte activo. Un transporte activo, a diferencia del pasivo, es cuando a través de estas proteínas, ellas necesitan que estas moléculas que están en el medio exterior logren entrar al interior de la célula, pero como la célula tiene ciertas estructuras de selección, ella no permite que todo tipo de moléculas le entren. Cuando estas pequeñas moléculas tratan de pasar a través de estas proteínas para llegar al interior de la célula, estas proteínas utilizan energía. Es decir, pueden utilizar cargas eléctricas para que estas moléculas puedan llegar acá. Cuando ellas utilizan este gasto de energía, entonces estamos hablando de un transporte pasivo. Si la molécula pasa directamente sin ayuda, simplemente esto le sirve de canal y no necesita de ningún tipo de energía para poder llegar al interior, estamos frente a un transporte pasivo. Ahora voy a explicarle cómo la cómo la célula es capaz de ingresar también estructuras al interior de su cuerpo. Entonces tenemos la fagocitosis. La fagocitosis se caracteriza porque ella se emite unos falsos pies que en biología se conocen como pseudópodos. Estos falsos pies atrapan la partícula, la engullen hasta el interior de la célula. Ese fenómeno se conoce como fagocitosis. Pinocitosis por lo general ocurre en medios líquidos o el torrente circulatorio cuando ellas hacen pequeñas vesículas y estas vesículas, la molécula entra, ella se cierra y la engulle al interior. La una es porque emite falsos pies y la otra porque forma pequeñas vesículas para engullir a la molécula. Las dos tienen funciones idénticas, pero con estructuras totalmente diferentes para ingresar la molécula. Entonces, eso es lo que yo les vengo diciendo o les venía trabajando en el video que observaron. Al finalizar la guía, usted llega hasta la pregunta 4 en la guía. El profe te anexa estas 4 preguntas más y llegamos hasta la octava. Es decir, usted tiene que enviarme 8 preguntas resueltas, las 4 que empezamos en la primera sesión de clase y hoy terminamos con 4 más. No siendo más, le deseo éxito en el trabajo y quedo presto a cualquier sugerencia.